Bueno, ahora voy a anotar los datos del hogar y de mortalidad. En este hogar, ¿cuántas piezas se utilizan para dormir? 2. ¿Cuántas piezas en total son de uso exclusivo de este hogar? Yo tengo una sala, una cocina. Sin contar con cocina, baño ni pieza destinada para el negocio. Tengo una sala, una cocina, comedor y los dormitorios. Serían 4 en total entonces. La pregunta 3 se pretende determinar la cantidad de piezas que son destinadas para dormir. Son consideradas piezas el dormitorio, el comedor, la cocina, comedor, la sala, el estudio y el cuarto de servicio. No se cuentan como piezas las utilizadas exclusivamente como cocina, baños, pasillos, lavadero y piezas destinadas exclusivamente para oficina. ¿Este hogar tiene teléfono celular con pantalla táctil? Sí. ¿Televisor de pantalla plana? Sí. ¿Lavarropa automático? Sí. ¿Secarropa? También. ¿Ducha eléctrica? También. ¿Termocalefón? No. Ese no. ¿Motocicleta? Sí. ¿Automóvil? No. ¿Camión? Tampoco. ¿Camioneta? No. ¿Microondas? Sí. ¿Computadora o notebook? Los dos. ¿Conexión a internet? También. Wi-Fi ese, ¿verdad? Sí. Sí. También si tenían su celular, cuenta como conexión a internet. ¿Acondicionador de aire? Sí, uno tenemos. 1. Sí. Ok. En la pregunta número 14 del capítulo C se registran los bienes que dispone el hogar. Se considera que el hogar tiene un equipo electrodoméstico si al momento del censo está funcionando o está en proceso de reparación. Para el caso de vehículos o motos, se considerará que el hogar posee ese bien aún si al momento del censo está descompuesto, al menos que el daño sea prácticamente irreparable o esté muy deteriorado. No registres los bienes utilizados exclusivamente para un negocio o actividad económica del hogar. En esta pregunta debes marcar con una X dentro del círculo para cada categoría según la respuesta de la persona informante. El caso de marcar la opción sí en acondicionador de aire, debes anotar la cantidad que tiene el hogar en la casilla 14B. Para cocinar usa principalmente leña, gas, carbón, electricidad, otro. A gas cocinamos. Gas. A gas. Y de manera alternativa, por ejemplo, si no tuviera gas, Puede ser brasero. brasero. La pregunta 15 del capítulo C desea saber cuál es el combustible principal que se usa para cocinar. Debes marcar una sola opción en cada columna, es decir, el combustible predominante o el que se utiliza con mayor frecuencia en la primera columna y el que se usa como alternativa en la segunda columna. Si responde que no cocina en la primera columna, la segunda quedará en blanco. El baño se desagua en red de alcantarillado sanitario, cloaca, pozo ciego, en letrina común de hoyo seco, Pozo ciego es. pozo ciego. La pregunta 16 del capítulo C pretende conocer cuál es la manera en que se desagua el baño de la vivienda censada. Si el hogar tiene más de un tipo de baño, anota el tipo de desagüe más moderno. De enero a diciembre del 2021, ¿murió alguna persona que vivía con ustedes en este hogar? No. Datos de la mortalidad. Pregunta 17. Esta sección permite captar todas las muertes ocurridas en el hogar en el periodo comprendido entre enero a diciembre del 2021. Las causas de muertes y sus características. Si la respuesta de la persona informante es no, pasarás directamente a la pregunta 19. La pregunta 18 pretende guardar registro de los datos de las personas fallecidas en el hogar. Podrás registrar datos de hasta 3 personas fallecidas. Bueno, señora, ahora datos de migración internacional.
Entre los años 2017 y 2021, alguna persona que vivía en este hogar salió del Paraguay para vivir o trabajar en el extranjero y no ha retornado a la fecha. No. Se da inicio al capítulo de Emigración Internacional. Este apartado recoge información de las personas que formaron parte del hogar y que han viajado al extranjero para trabajar por más de 6 meses, entre los años 2017 y 2021, es decir, desde el 1 de enero del 2017 hasta el 31 de diciembre de 2021. Con la pregunta 19 se quiere averiguar acerca de las personas que vivían en el hogar y que hayan viajado al exterior para vivir entre los años 2017 a 2021. Si la respuesta es afirmativa, en el cuadro tendrás que completar los datos de la persona o personas que emigraron al exterior y el país destino. Bueno, señora, ahora quisiera listar los datos, los nombres de las personas que pasaron la noche en el hogar. Me dijo que su marido sería el jefe de hogar. ¿Cómo se llama? Iván Gómez Ávila. Sería jefe. Sí. Usted sería la esposa. ¿Su nombre? Galvi Torres. Esposa. ¿Alguna otra persona que pasaron con ustedes? Mi hijo. ¿Cómo se llamaría? Él es Alián Gómez. Hijo. Aparte de ustedes tres, ¿alguna otra persona pasó la noche en este hogar? No. Nosotros tres nomás. Entonces son 3 personas los que pasaron la noche en este hogar, Así mismo. de los cuales son 2 varones y una mujer. El capítulo E, pregunta 20, listado de personas que pasaron la noche en el hogar, está destinado al registro de los nombres y apellidos, la relación o parentesco con el jefe o jefa del hogar de cada una de las personas que pasaron la noche anterior al censo en el hogar. Con este listado previo, evitarás la omisión de algún miembro del hogar. Si el censo se lleva a cabo durante varios días, se toma como fecha de referencia al primer día del censo, es decir, se toman los datos de todas las personas que pasaron la noche anterior al 7 de mayo, primer día del censo. Si la cantidad de personas que pasaron la noche en el hogar es mayor a 8, deberás habilitar otro cuestionario para seguir con el listado. La pregunta 21. Confirma el número de personas que pasaron la noche anterior a la fecha de referencia del censo en el hogar, a fin de realizar correcciones en el listado de personas en caso de ser necesario, de tal manera a incluir a las personas omitidas o eliminar a aquellas que han sido registradas y no pasaron la noche anterior en el hogar censado. La pregunta 22 registra la cantidad de hombres y mujeres que pasaron la noche en el hogar. En caso de que ningún hombre o ninguna mujer pasó la noche anterior en el hogar, en las casillas correspondientes debes anotar 0. No debes dejar la casilla en blanco. La suma de las cantidades debe ser igual al valor anotado en la verificación de la lista de personas. Luego de culminar la entrevista, verifica la lista de personas y el resumen por sexo. Finalmente, transcriba los datos solicitados en la C1 planilla de recorrido del censista. Bueno, señora, ahora quisiera anotar los datos de la población para todas las personas. Me dijo que su marido no estaba, así es que usted puede contestar algunas cosas. Sí, claro. Él sería Iván Gómez. Sería el jefe, el varón. ¿Cuántos años cumplidos tiene señor Iván? El señor Iván. Tiene 40. ¿En qué fecha nació? Él nació el 17 de septiembre de 1981. ¿Cuál sería su número de cédula de identidad paraguaya o extranjera? Es 3.472.281. ¿Dónde vive Iván habitualmente? Acá. ¿En este distrito? Sí. Cuando Iván nació, ¿dónde vivía su madre? Mi madre. No, cuando el señor Iván nació, ¿dónde vivía la mamá del señor Iván? Ah, mi suegra. Sí, En Villa Elisa. o sea, en otro distrito. Villa Elisa me dijo. Sí, Villa Elisa.
Sería departamento central. ¿En la ciudad o compañía de Villa Elisa? Ciudad. ¿Se considera indígena o perteneciente a un pueblo indígena? Esta pregunta sería con respecto al señor Iván siempre. No. ¿El señor Iván se considera afrodescendiente? Pardo libre, cambacuá, no se considera. Ahora la dificultad o limitación, si tiene o no el señor Iván. Ninguna. Le voy a leer las opciones, señora. ¿Tiene dificultad o limitación para caminar, subir escaleras o realizar tareas con los brazos y manos? Ninguna limitación. ¿Tiene dificultad o limitación para recordar o concentrarse? ¿Tiene dificultad o limitación para ver aún utilizando anteojos o lentes de contacto? No. ¿Tiene dificultad o limitación para oír aún utilizando audífonos? No, tampoco. ¿Tiene dificultad o limitación para realizar tareas por sí mismo, como de cuidado personal? Bañarse, vestirse. Tampoco. Usando su lenguaje habitual, ¿tiene dificultad para comunicarse? Por ejemplo, ser entendido, hacerse entender. Ninguna dificultad. Bueno, señora, ahora quisiera preguntarle sobre la educación de las personas de este hogar. En este caso sería el señor Iván. ¿Sabe leer y escribir? Sí. Como alumno de una escuela, colegio, universidad o institución de enseñanza formal, ¿asiste actualmente? ¿Asistió alguna vez? ¿Asistió alguna vez? ¿Cuál es el grado o curso más alto aprobado del señor Iván? Su bachiller terminó su sexto curso. Terminó su sexto curso. Entonces, eso equivale a educación media, tercer año de educación media sería eso. Bueno, señora, ahora quisiera preguntarle idioma y migración, ¿verdad? Para personas de 5 años y más de edad. ¿Qué idiomas o lenguas habla el señor Iván? Principalmente, guaraní, castellano, Castellano. ¿Y otro idioma que habla el señor Iván? También guaraní. Guaraní. Hace 5 años, es decir, en mayo del 2017, ¿dónde vivía el señor Iván? Acá. Acá en este distrito, en otro municipio o distrito, Acá, en esta casa. acá y algo. Sí. Bueno, ahora el estado civil y la actividad laboral de los miembros de este hogar. En este caso del señor Iván. En su estado civil o conyugal actual sería, ¿ustedes están casados, unidos? Casados. Capítulo I. Estado civil y actividad laboral para personas de 10 años y más de edad. En este capítulo se indaga datos del estado civil o conyugal, condición de ocupación, ocupación principal, rama de actividad y su vínculo con la empresa. La pregunta 29. Pretende identificar la situación conyugal actual de la población independientemente del estado civil legal, aunque en ocasiones pueden coincidir. Si una persona está legalmente divorciada pero vive en unión con otra persona, entonces su situación conyugal es unida. La semana pasada le dedicó tiempo a su chacra, a la cría de animales o pesca principalmente, para la venta, para el consumo del hogar. No tenemos No realiza. chacra, ni cría de animales. Con la pregunta 30 se desea conocer si la persona censada trabajó la semana pasada en su chacra o en la cría de sus animales o pesca para la venta. Ejemplos: productos de la chacra, mandioca, poroto, soja, algodón, sésamo, hortalizas, etc. O animales: queso, huevo, leche, carne, gallina, cerdo, vaca, entre otros. Teniendo en cuenta que la semana pasada se refiere desde el lunes hasta el domingo de la semana anterior al día de la entrevista. La semana pasada, el señor Iván trabajó para generar dinero, realizó alguna actividad o trabajo ocasional. ¿Sí trabajó? Sí, eso sí. En la pregunta 31, debes tener en cuenta que el periodo de referencia de la pregunta es la semana pasada, no incluye actividades de la semana correspondiente a la fecha de la entrevista. En la pregunta 32,
Se desea determinar si la persona censada ha realizado alguna gestión en las últimas 4 semanas para conseguir un trabajo. La pregunta 33 pretende averiguar la razón principal por la cual la persona entrevistada no estuvo trabajando la semana anterior al día de la entrevista. Las opciones se deben leer y se debe marcar una sola respuesta. En su trabajo principal, ¿cuál sería su ocupación o oficio del señor Iván? Sí. Él hace trabajos de arregla aire acondicionado. Arregla aire acondicionado. ¿Serían los aire acondicionados de uso familiar, industrial? Empresarial. La pregunta 34 pretende identificar el oficio u ocupación principal que ejerce la persona en su actividad laboral durante el periodo de referencia, semana pasada. Si tiene más de una ocupación, el informante debe definir la principal. Debes asegurarte de obtener una descripción completa de lo que efectivamente hace el censado en su ocupación principal. En el cuestionario encontrarás algunos ejemplos. ¿A qué se dedica o qué produce principalmente el negocio, empresa o lugar donde trabaja el señor Iván? Servicios técnicos de refrigeración. ¿Eso es lo que hace la empresa? A eso se dedica principalmente. Servicio técnico De refrigeración. En la pregunta 35, se solicita al informante una descripción precisa y detallada de la actividad que desarrolla el establecimiento, empresa o negocio en el cual trabaja, indicando el bien producido, comercializado o servicio prestado. Debes expresar con claridad qué hace, qué produce o a qué se dedica el negocio, firma, empresa o institución o entidad donde trabaja. Debes registrar la respuesta tal como declaró el censado, evitando usar siglas, abreviaturas, números, nombre o razón social de la empresa y las palabras etcétera, otros, general, varios. En ese trabajo, el señor Iván es trabajador por cuenta propia, empleado obrero privado, empleado obrero público, trabajador familiar no remunerado. Es privado. La empresa es privada, pero él es trabajador por cuenta propia o... Él es empleado de una empresa privada. Ok. En la pregunta 36, se identifica la forma en que el entrevistado estaba vinculado a la empresa donde trabajó la semana pasada. Es decir, empleado, patrón, cuenta propista o ayudante de un familiar sin recibir pago. Las opciones deben ser leídas a la persona entrevistada, por lo que debes manejar con mucha seguridad las definiciones de cada categoría para marcar el código correspondiente.